El simulacro de la pedagogía. La escuela como un centro de retención infantil. La agonía de la educación. Esas son algunas ideas de Santiago Kovadlov, filósofo, ensayista, poeta. No necesitan mayores presentaciones. Vamos a charlar con Santiago sobre esas ideas y algunas otras hoy en el segmento educativo de Conversaciones. Muchísimas gracias, Santiago, por estar hoy aquí. Al contrario, Luciano, un placer estar con vos. Santiago, sos un filósofo. Este joven Santiago Kovadlov en algún momento, ni bien terminó el secundario, en algún momento decidió ser filósofo, estudiar filosofía. ¿Cómo se dio esa decisión? Fue un enamoramiento nacido en el colegio secundario, a raíz de un profesor que tuve en el colegio al que yo iba en San Pablo, en Brasil, donde vivía en ese entonces, y que me fascinó con su actitud y con su propuesta. Te la resumo en esto. Entró al aula, en la primera clase de filosofía que teníamos los chicos en el gimnasio, como se llamaba en el colegio, era un colegio italiano, y dijo: chicos y chicas, todos pueden retirarse del aula. Lo que yo les voy a plantear no tiene ninguna importancia, se trata de filosofía, atañe a cuestiones que a ustedes no tienen por qué interesarle, por ejemplo, la muerte. Ustedes son inmortales, ¿qué tienen que hacer aquí? La libertad, que yo voy a enseñarle a ustedes qué es la libertad. Ustedes, jóvenes, vitales, que saben cómo vivir y demás. ¿Dudas? ¿Qué les importa a ustedes las dudas? Si tienen convicciones cabales, salgan, por favor, no tienen falta. Nadie se movió. Yo me quedé conmovido escuchándolo. Y poco a poco fui comprendiendo que lo que él tenía que proponer era para un adolescente algo verdaderamente orientador, que era convivir con aquellas dudas que desde el punto de vista psicológico se encaraban como trastornos propios de la edad, pero desde el lado de un profesor de filosofía era el nacimiento a temas verdaderamente perdurables e importantes. ¿Cuáles serían esos problemas de la adolescencia que se pueden encarar psicológicamente o filosóficamente? Psicológicamente era un chico que aún no sabe lo que quiere, que tiene ciertas dificultades para poder comprender los valores en los cuales se mueve su vida y su sociedad, pero que con el tiempo habría de encontrar su lugar y sus convicciones, la duda acerca de sí mismo, de qué querer ser, qué no querer ser, todo aquello que era tramitado, digamos así, por el cauce de los problemas propios de la edad, aparecían desde la mirada de mi maestro como la puerta de entrada a los grandes problemas del hombre. Santiago, en esa escena que el profesor de filosofía tan inteligentemente orquesta ante ustedes, hay un juego entre la libertad y la autoridad. Él les da la puerta, les deja la puerta abierta para que ustedes ejerzan el derecho a quedarse o a irse. No hay una obligación, sino les está planteando el orden y la exigencia de quedarse en el aula y la obligación de quedarse. La escuela es un sistema que tiene ese problema, que obliga a los chicos a quedarse, ejercer un pensamiento crítico. Y en ese dilema a veces fracasa, en general fracasa. ¿Cómo ves eso? Es muy interesante eso, porque yo estoy persuadido de que mi profesor había apostado a que la fuerza de la seducción de su planteo iba a ser más potente que la mera autoridad. Claro. Entonces, logró persuadirnos de que nos quedáramos, nos convenció acerca de lo importante que era permanecer en el aula con la convicción de que tiene sentido hacerlo. Claro. Naturalmente podría haber fracasado de no ser él alguien capaz de ejercer sobre nosotros la atracción que ejerció. Hay un debate interesante entre los docentes y quienes forman a los docentes en torno a esta cuestión, a esta dicotomía. Formar docentes que tengan a su disposición una serie de baterías para intervenir pedagógicamente, aplicar técnicas muy precisas para lograr construir aprendizaje junto con los alumnos, o de alguna manera formar educadores que tengan una comprensión más cabal, profunda, filosófica casi, intelectual de ese proceso. Y la formación docente no resuelve esos dos polos que se enfrenta en el análisis de cómo debería formarse un docente. Lo que vos señalás es que este docente sabía mucho de filosofía, pero también sabía cómo conquistar a los alumnos en ese Tenía
idea de lo que era un chico, tenía un profundo respeto por el sufrimiento propio de la adolescencia y las incertidumbres y el afán que todos los jóvenes suelen tener, y teníamos nosotros también, de inscribirnos en una identidad, de significar algo con la palabra yo. A mí me parece que en relación a los dos puntos que señalas, un buen maestro es aquel que, haciendo valer su autoridad, abre una posibilidad de protagonismo al alumno. Finalmente, transmitir no es lo mismo que enseñar. Transmitir es poder generar participación con la información que se suministra. Enseñar, en principio, también quiere decir verter un contenido sobre alguien que no tiene luz propia, una lúmine. ¿No? Entonces, creo yo que es muy importante lograr que el alumno sienta que el que le enseña se convierte en alguien que le transmite cuando pone su emoción propia al servicio de la comunicación que quiere brindar. Es decir, que es capaz de decir lo que dice con temperatura emocional. Claro. ¿No? Yo eso lo viví como maestro. A mí me ha tocado, por ejemplo, llevar a un colegio la enseñanza del descubrimiento de América a chicos de 11 y 12 años. Y si uno sabe narrar, si uno le cede la palabra a los protagonistas del momento, a Bartolomé de las Casas, al hijo de Colón, a lo que pensaba el clero en la época, si uno sitúa al alumno como alguien que está dentro del escenario de 1490 o 1487, y el chico alcanza a palpar con sus ojos, digamos así, lo que está sucediendo y se le transmite, el acto de aprender se transforma en la emoción de aprender. Claro. Ahora, pareciera un oficio o una artesanía muy difícil de enseñar esto de ser docente, en este sentido tan interesante que vos lo estás describiendo. Muy difícil. Pareciera que los institutos de formación docente no pueden, no logran ser ese espacio, ¿no? Es el mismo problema que encontrás en las universidades también, por lo siguiente. Una cosa es la idoneidad profesional de un maestro, o sea, su capacitación en cuanto a contenidos. Otra cosa es su capacidad de interlocución, que creo yo no puede sino ser la condición necesaria de la verosimilitud de un contenido. Un contenido se vuelve verosímil si lo sabes transmitir. De lo contrario, es información neutral y es neutralmente recibida también. ¿No? Desapegadamente, cuando decís neutralmente... Desapegadamente, con la resignación propia de quien debe obedecer. Y no con la alegría de quien ha accedido a un contenido milagroso, interesante, apasionante. En el caso de las ciencias exactas, esa transmisión no solo requiere vocación del alumno, requiere también por parte del que transmite, del maestro, una actitud que consista más o menos en esto para mí. Miren, chicos, lo que les quiero contar acerca del teorema de Tales de Mileto, o lo que les propongo acerca de lo que es la estructura de la demostración de la geometría de Euclides, es notable. Tiene algo que ver con una posibilidad de perfilar la realidad de un modo novedoso. Les quiero contar lo que hizo de mí eso. Claro. Sí, el docente puesto también en un proceso de transformación, porque él ha sido transformado por ese contenido, puede transformar con eso a los otros. Si fuera así, sí. Es decir, todo docente debería ser en principio una mujer o un hombre enamorado. Muy lindo eso. Santiago, esta elección de la filosofía no es una elección popular y dominante hoy en día. En este sentido, hace muy poco Bill Gates, uno de los gurúes y de los íconos modernos del logro profesional, tuiteó en su cuenta de Twitter y además vertió estos conceptos en un discurso en la Universidad de Columbia frente a estudiantes acerca de cuáles eran los campos profesionales del futuro que convendría estudiar. Y él planteaba la inteligencia artificial, la biociencia y disciplinas que tengan que ver con las energías renovables. ¿Cómo ves ese dominio, ese casi fetiche en el que se han convertido las ciencias duras y la tecnología, que deja muy opacado el mundo de las humanidades?
Mira, estamos viviendo un periodo de la historia en el cual la palabra como valor retrocede en favor del cálculo, la previsibilidad y la posibilidad de instalarse en un mundo donde la eficacia y la ética no necesariamente deberían ser complementarias. Creo yo que las humanidades están acosadas en este momento por la fascinación por la tecnología. No se trata de preguntarse si esto es evitable o no es evitable. Más bien se trataría de pensar qué acarrea una cosa y la otra en términos de configuración de la subjetividad. Sí. Me parece muy importante preguntarse qué brinda la palabra que no puede ser sustituido por ninguna de las disciplinas de vanguardia que en todas las épocas van surgiendo, ya sea para descalificar a otras o para complementarlas. Me resulta absolutamente evidente que saber qué es la palabra, qué es la filosofía, qué es la literatura, qué significa la historia, contribuyen como propuestas a que uno pueda entender que el hombre no puede ser encerrado en significados inequívocos, en valores donde la exactitud aparentemente nos sustrae a la realidad de lo ambiguo que significa vivir. Vivir es una experiencia compleja e irreductible a una certeza. Somos seres finitos, somos seres expuestos al asombro, somos seres capaces de conmovernos inútilmente con un atardecer, o con un amanecer, o con la belleza de un rostro, o la expresividad de un cuerpo. Entonces, todo esto forma parte de una realidad que debemos situar en el campo de la palabra, porque la palabra entendida como expresión de contenidos emocionales y reflexivos que exceden la razón, no puede ser dejada de lado si no se importa el hombre como un ser abierto al hecho de ser tiempo. Déjame contarte una anécdota, un dicho muy bonito que tienen los israelíes. Dicen así: es muy importante tener razón, pero más importante es ser inteligente. Es decir, no homologar la inteligencia solo a la razón. No se trata de promover la irracionalidad, se trata de promover la complejidad. La complejidad implica la aceptación de la diversidad, ¿no? De la diversidad de perspectivas, de la imposibilidad de reducir lo real a los términos que pretenden acapararlos. Claro. Hay un correlato de esa matriz tecnológica dominante que llega a la discusión acerca del sentido de la escuela secundaria, por ejemplo, ¿no? Ese mundo de adolescentes un poco desconcertados y en búsqueda de sí mismos, e intenta, de alguna manera, dar una respuesta muy precisa y muy cerrada acerca de cuál es el objeto de la escuela secundaria. Y hay quienes sostienen que es habilitar de alguna manera, permitirle a los chicos de escuelas secundarias tener un trabajo, acceder al mundo del trabajo más adelante. Esa sería, en esta reconstrucción que vos hacés de otra manera de encarar la perspectiva sobre el mundo, una mirada demasiado reductiva, ¿no? Sí, estoy persuadido de que es reductiva. Yo creo que nosotros tenemos que formar ciudadanos profesionalmente idóneos, pero ciudadanos. Tomémoslo desde una perspectiva sociopolítica. Un país como la Argentina, que se encuentra en pleno proceso de reconstrucción de sus bases institucionales, con las incertidumbres propias de largos años de desacato del poder a la ley. ¿Qué necesita? Necesita técnicos, imperiosamente. Necesita profesionales en las ciencias de vanguardia, en el campo de la tecnología de punta, imperiosamente. Pero fundamentalmente necesita ciudadanos, vale decir, personas que tengan sentido de la responsabilidad cívica, de lo que significa la ley como recurso de inscripción en el marco de una sociedad ordenada y eficiente en el campo de la solidaridad. Necesita valores. Los valores no pueden provenir en sentido estricto de las disciplinas especializadas que están al servicio de la funcionalidad, pero no de la significación de la vida como valor. Entonces, te lo resumo en una anécdota preciosa de Eddington, el gran físico inglés que desarrolló hipótesis muy importantes de Einstein. Con un chiste muy británico, él decía así: todo físico sabe perfectamente que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien,
Si la trata así, la pierde. Buenísimo. Es extraordinario. O sea, lo que dentro del laboratorio Claro. tiene inteligibilidad y suficiencia, fuera de él no sirve. Si se lo toma en forma fragmentada. Es decir, que lo complejo que nos espera fuera de la especialización requiere otros criterios y otras dinámicas subjetivas para poder ser evaluado y tenido en cuenta. El colegio debe dejar de ser secundario. Ah, perfecto, muy interesante. Santiago, si nos planteamos en general aquello que un buen docente debería desarrollar, debería tener, debería poner en escena. Y en este reinado de los chicos y de los adolescentes hay algunas cosas que hemos dejado de plantearles. Por ejemplo, el valor de la autoexigencia y del esfuerzo. ¿Qué rol tiene hoy en la sociedad actual, una sociedad donde ese mundo de menores de edad ocupa una centralidad que no ocupaba hace unas décadas? ¿Qué rol tiene pedir o esperar un esfuerzo y una autoexigencia en estos chicos y chicas menores de edad? Yo creo que tiene un papel fundamental. Vuelvo a decirte, tengo la impresión de que generar responsabilidad es una propuesta y una demanda que no puede estar disociada del apego emocional a lo que se hace. Por ejemplo, si yo tengo que enseñar una disciplina que, como dicen los chicos, a mí no me importa, no me gusta, que yo no me interesa la historia, o no me interesa la matemática, o no me interesa la contabilidad, ¿por qué tengo que estudiar eso si a mí no me gusta? Sí. Lo primero, creo yo, que hay que transmitirle a un adolescente es que su formación incluye orquestalmente un montón de disciplinas que son como instrumentos que ejecutan una misma melodía. La contabilidad y la historia pueden tener mucho que ver si la finalidad de los profesores que las transmiten es formar ciudadanos. Claro. Si se aspira a crear un tipo de persona o una propuesta o un perfil de estudiante, lo primero que tienen que hacer los profesores de materias distintas es descubrir en qué son convergentes. Si uno logra eso, cualquier disciplina pasa a decirle al alumno: yo soy un instrumento indispensable en la melodía de la orquesta. Puede ser que a vos no te guste tocar el violín, sino el violonchelo o la flauta, pero no podés prescindir del violín para que haya unidad en la diversidad, unidad en la convergencia. De manera que los programas de estudio no pueden responder a un criterio feudal de especialización. Sí. Tendrían que responder a una filosofía de la educación que permita que con mayor o menor entusiasmo la responsabilidad actúe en todos los órdenes, ¿no? Porque justamente, ¿dónde empieza la indiferencia social? Es decir, la pérdida de solidaridad. Donde yo creo que solo lo mío, gremialmente hablando, Claro, importa. Y lo demás no. O lo mío debe preponderar sobre el sentido de unidad. Debe haber un federalismo pedagógico. Sí, está muy bien. Ahora, hay una idea de felicidad de los chicos, ¿no? Queremos que los niños sean felices, que los jóvenes sean felices, que a veces los priva de una experiencia de la conquista de lo difícil. Es decir, vos estudiaste mucho, seguís estudiando mucho, sabés que sentarte a estudiar, a aprender algo que te es esquivo, demanda una actitud, desde una actitud física hasta una actitud intelectual de enorme esfuerzo. Eso pareciera estar reñida con la felicidad instantánea que proveen otras experiencias, como puede ser el uso de dispositivos, el mundo de Internet. Entonces, ¿cómo pedirle a los chicos que viven esa felicidad de on demand, apretando, haciendo clic con el mouse o con el touch, un grado de esfuerzo tal para la conquista de esa felicidad muy especial que es aprender algo y comprender algo? Lo que estás planteando ahora atañe al mundo adulto también, que es donde empieza el fetichismo de la inmediatez. Claro, totalmente. Mucho que ver tiene. Los chicos, en cierto sentido, son síntomas del mundo de los adultos, sin que esto implique un planteo mecanicista, pero la pasión por la inmediatez tiene que ver con la imposibilidad de la espera, con la dificultad para aprender a esperar y a cultivar la tierra para que siembre lentamente. Tenemos que aprender que la mañana y la noche, si bien tienen que ver, no son inmediatas.
son sucesivas a través del mediodía, la tarde y el atardecer. Tenemos que aprender que se construyen los vínculos a través de un ejercicio de búsqueda donde la incertidumbre también tiene un papel. La posibilidad de que la inmediatez satisfaga nuestro deseo de alegría o más exactamente felicidad tiene que ver con la claudicación del pensamiento. Pensar es aprender a esperar. Es aprender a preguntar, a buscar, a perder y a ganar, a no entender la pérdida como una derrota que clausura nuestras posibilidades, sino como una instancia de un proceso. Una persona a la que le va bien es un gran capitalizador de derrotas personales. Está muy bien. Es alguien que aprende de sus fracasos. Pero en una sociedad donde los adultos detestan el tiempo, quieren ser todos jóvenes, aspiran todos a tener de inmediato lo que buscan, no pueden tolerar lo que podría ser la espera entendida como expresión de una búsqueda donde los duelos no tienen sentido. ¿Te acordás lo que dice Hamlet? Hamlet dice esa cosa maravillosa cuando llega a Dinamarca, donde ha muerto su padre asesinado y su madre se ha casado con su cuñado. Entonces lo invitan a Hamlet a compartir el duelo, pero también la alegría de la madre con su nuevo marido, que es nada menos que el hermano del muerto y el responsable de la muerte de su padre. Entonces él dice, malos tiempos estos para Dinamarca, en los que con los restos de la comida de un entierro se empieza a celebrar la alegría de una boda. Si hay tanta contigüidad, si el dolor y la alegría están tan pegados que no podemos hacer un proceso lento como para pasar del duelo a una eventual alegría ulterior, el hombre desaparece, porque la inmediatez es, en términos de respuestas y de demandas, el rasgo distintivo de la vida animal. Claro, el reflejo, ¿no? Claro. Así es. Última pregunta, Santiago. Elegiste ser filósofo, estudiar filosofía. Si tuvieras la posibilidad de elegir una carrera distinta, que no fuera la filosofía, hoy, ¿qué estudiarías? Bueno, dos cosas. Primero decirte, porque tus preguntas son muy suscitadoras, hospitalarias. Yo no elegí la filosofía. Yo creo que ninguna vocación es una elección, es una fatalidad. Te elige a vos, de alguna manera. Sí. Uno no tiene una vocación, es tenido por ella. Es una pasión, se adueña de uno. La sensatez nunca me hubiera empujado hacia la filosofía. Si yo hubiera seguido el principio del sentido común, me hubiera dedicado a algo útil, entre comillas. Claro. Pero porque fui elegido en el sentido no religioso, sino apasionado de la palabra, porque descubrí que mi pasión era escribir y que muy unido al hecho de escribir estaba la filosofía y el arte, la literatura, me dediqué a eso. ¿Qué podría yo, si pudiera elegir, cosa que no pude? Racionalmente, entonces, si me sitúo en el lugar de quien no tiene una vocación, sino intereses, ¿está bien? Si no intereses, creo que me hubiera dedicado a la física. Porque me fascina la relación entre la imponderabilidad y el cálculo. ¿Cómo es esa relación? Claro, porque ¿qué es lo que un gran físico o un físico apasionado por lo que hace puede descubrir? Puede descubrir que el infinito no es mensurable y a la vez trabaja con el cálculo para tratar de inscribir en la inteligibilidad algún semblante de esa imponderabilidad. Te lo resumo en una enseñanza prodigiosa de Einstein que dice así: la estirpe de un verdadero físico no la prueba el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes, sino el hecho de que manifieste perplejidad porque las hay. Es decir, el asombro ante la existencia de las leyes no cabe nunca en un cálculo. Lo que produce verdaderamente emoción es la armonía que tiene lo que está estructurado en base a lo que podríamos llamar leyes, pero las leyes no son en sí mismas, sino el indicio primordial de un afán de armonía que no sabemos de dónde proviene. Muy, muy, muy lindo. Muy lindo ese cierre. Bueno, y la filosofía y la física tienen puntos de contacto. Tienen muchos. Grandes nombres de un lado y del otro que han saltado ese puente, Física ¿no? y metafísica.
Sí, sí, sí. Somos primos hermanos. Claro. Yo creo que podemos convivir porque realmente la física a mí, cuando hablo o converso con algún físico o los leo, porque me encanta leerlos, no en sus formulaciones estrictamente matemáticas porque me exceden, Sí, sí, sí. pero sí en la intención de su propósito. Y en la fascinación ante esta incertidumbre, Sí, ¿no? De alguna manera que vos planteás. Sí, vos realmente lees a Hawking, lo lees a Prigogine, lo lees, como te digo, a Einstein, a Eddington. Todos ellos te muestran la emoción de aprender. Muchísimas gracias, Santiago. A Esto es apenas el principio de un diálogo que continuaremos en otro momento. Ya Gracias. lo creo. Gracias a vos. Fue Santiago Kovadlov en Conversaciones de la Nación.